Hola y bienvenido al día número 14 de nuestro tiempo de oración y ayuno, busca de Dios en la iglesia Gracia. Esperamos de que hasta este momento se encuentran bendecidos, se encuentran seguros y llenos de la paz de Dios y ansiosos para ver el resto de este tiempo, las grandes cosas que Dios hará en nuestras vidas. Hoy queremos enfocarnos en Santiago capítulo número 4, versos 7 al 11. Está hablando de 7 maneras prácticas de someternos a Dios. Uno de los elementos indispensables para poder vencer el pecado en nuestras vidas, es ser libre del pecado y vivir una vida verdaderamente de victoria, es de vivir una vida sometida a Dios. De vivir una vida en victoria es aprender acerca de cómo someternos a Dios. En el verso número 7, capítulo 4 de Santiago, dice: someteos pues a Dios y resistir al diablo, y él huirá de vosotros. Acercaos a Dios y él se acercará a vosotros. Pecadores, limpiad las manos, y vosotros de doble ánimo, purificad vuestro camino. Afligíos y lamentad y llorad, vuestra risa se convierte en lloro y vuestro gozo en tristeza. Humillaos delante del Señor y Él os exaltará. Hermanos, no murmuréis los unos con los otros. El que murmura de su hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Hoy el apóstol nos está hablando de estos 7 elementos muy prácticos de cómo nosotros podemos vivir una vida, o los elementos de una vida realmente sometida a Dios. Número 1, vimos en el verso número 7, cuando Pablo dice: acércate a Dios y Él se acercará a vosotros. Hay que construir una relación con Dios el Padre. Hay que pasar tiempo con Él, hay que leer su palabra, orar, meditando en el Señor. Y qué mejor tiempo iniciar ese nuevo hábito que orar en este tiempo de ayuno y búsqueda de Dios. Es indispensable buscar a Dios, buscar a Él con todo nuestro corazón en una manera diaria. No podemos vivir una vida sometida a Dios si no hay una relación con Dios. Entonces hoy el Espíritu Santo nos llama a conectarnos con Él, a someternos a Él a través de una relación diaria con Él en la presencia del Espíritu Santo. El segundo faceta nos dice: acercaos a Dios, dice limpiar las manos. En otras palabras, miremos nuestras acciones. ¿Qué es lo que estamos haciendo? Si estamos haciendo algo malo, debemos de dejar de hacerlo. Debemos de examinar nuestra vida cada día para ver cómo es nuestro caminar con Dios. Esa es una vida sometida a Dios. Es una vida en que estamos en constante examinación de cómo vamos en nuestros pasos, cómo vivimos nuestras vidas delante del Señor. Si estamos sometidas a Dios, vamos a tener las manos limpias, vamos a mantener nuestra vida limpia de todo pecado, y nuestras acciones van a demostrar realmente el carácter de Cristo y el carácter de alguien que realmente vive en conexión con Dios. El tercer elemento es purificar nuestros corazones. Se sabe que lo que está en el corazón tarde que temprano, a través de los pensamientos, las meditaciones, las cosas que permitimos en nuestro corazón y nuestra mente, tarde que temprano lo terminamos haciendo. Entonces es indispensable nosotros poder purificar nuestros corazones, mirar lo que pensamos, observe en el libro de Santiago, como él describe a aquellos que no tienen el corazón puro. Santiago dice que ellos son de doble ánimo, un día arriba y un día abajo, y no hay estabilidad en su caminar. Pero cuando nosotros limpiemos nuestra mente, nuestros pensamientos, vamos a poder ser personas firmes en la palabra de Dios. Una persona puede demostrar un comportamiento cristiano a través de las buenas obras, pero quizás en su pensamiento piensa cosas impuros, cosas pecaminosas en su mente. Para ser puros debemos de tener pensamientos puros. El 4 elemento de vivir una vida sometida a Dios nos dice aquí en la palabra de Dios, dice lamentar o arrepentirnos por nuestro pecado. El Señor llamó a su pueblo a que no solo examinara su corazón,
Pero cuando Dios revela que hay algo que no agrada, que no es agradable para Él, que nosotros podemos arrepentirnos de nuestro pecado. Entonces, ¿cuál es nuestra actitud hacia el pecado en nuestras vidas? ¿Nos lamentamos? ¿Nos duele nuestro pecado? Un hijo de Dios, una persona sometida a Dios, nos duele el pecado. No nos gusta el pecado y por lo tanto cuando pecamos nos duele, hay arrepentimiento, hay llorar y hay lamentar, como lo describe la palabra de Dios. ¿Qué es nuestra reacción ante nuestro pecado? ¿Lloramos? ¿Lamentamos? La palabra de Dios dice que Dios lamenta, Dios llora ante nuestro pecado. Nuestro pecado duele el corazón de Dios. Él quiere que vivamos vidas puras y Él quiere que seamos santos. Dios llora cuando permitimos que el pecado viva en nuestras vidas. El quinto elemento es de que Dios nos llama a humillaros delante del Señor. Esta cualidad de la humildad es una cualidad que viene con promesa, porque dice aquí, humillaos delante de la presencia del Señor, y dice, Él os exaltará si nosotros nos humillamos delante de Dios. También en la palabra de Dios dice, humillaos bajo la poderosa mano de Dios, y cuando fuere tiempo, Él os exaltará. Someternos a Dios es darnos cuenta de quién es Dios en nuestras vidas. Yo no soy Dios, ni tú eres Dios. Nosotros no somos Dios. Tenemos que aprender a dar a Dios su lugar y nosotros no somos Dios. Necesitamos darnos cuenta de que Dios tiene todo el control y humillarnos en su presencia y reconocer que Él está en control y rendirnos nosotros el control y soltar el control en las manos de Dios. No creernos capaces ni más sabios que Dios en las circunstancias que enfrentamos, pero descansar con una actitud de humildad y entender, pase lo que pase, Él es Dios, es soberano y Él sabe lo mejor para sus hijos. Y número 6 también nos dice aquí en el verso número 11, nos dice el apóstol Pablo, no murmuréis los unos con los otros. Tan importante que es ese punto en la vida nuestra como hijos de Dios. A veces pensamos que nuestra relación con los demás no tiene nada que ver con la lucha espiritual. Pero déjeme decirte, para poder vivir una vida sometida a Dios, esto se va a reflejar en mi relación con los demás, con los hermanos en Cristo. No es suficiente no pensar mal. Dice la palabra que tampoco debemos de hacerlo o no debemos de hablar mal y murmurar. Muchas veces pecamos a través de nuestros labios, nuestra forma de hablar, nuestra forma de murmurar y quejarnos. Observe de quien no debemos hablar mal. No deberíamos hablar mal de nuestros hermanos cristianos, ni siquiera de la palabra de Dios. Ni murmuremos cuando no entendemos las circunstancias de la vida. Aprendamos a hablar bien. Aprendemos a confesar la victoria en Cristo Jesús. Y así obtendremos la victoria en medio de la lucha. Dejar de tratar de obligar o forzar la palabra de Dios para que se ajuste a mis necesidades. Entender que Dios es Dios y nosotros no somos Dios. Dios hará lo que ha prometido y lo hará en su tiempo, pero solo nos toca esperar en el tiempo del Señor. Santiago dice, no juzgas a tu compañero cristiano ni juzgas la palabra de Dios. Y de último, como elemento para la victoria sobre el pecado en nuestras vidas, es vivir una vida de obediencia. Obedezca la ley de Dios, obedezca la palabra de Dios. La palabra dice, ser hacedores de la palabra y no solamente oidores. ¿Cuánto de la palabra de Dios debemos de esforzarnos o de obedecer? Debemos obedecerla toda. No podemos vivir una vida de victoria como hijos de Dios y no podemos decir que vivimos sometidas a Dios si no somos obedientes a su palabra. Dios nos llama a obedecer su palabra y esa palabra traerá riqueza a nuestra vida, traerá victoria para vencer cualquier obstáculo que enfrentamos en la vida. Hay poder en la palabra de Dios. Queremos orar para que podamos nosotros estar sometidas a Dios en todo. Señor, te doy gracias por esta vida, Señor, que tú nos has dado. Este tiempo, Señor, de conectarnos contigo. Pedimos, Señor, por tu presencia, tu Espíritu Santo, que nosotros podemos, Dios, vivir vidas totalmente sometidas a ti, Dios.
Señor, vidas que examinemos nuestros caminos, examinemos nuestro corazón. Señor, que tomamos, Señor, en serio tu palabra y anhelamos su palabra. Señor, haznos, Señor, un pueblo sometido a ti. Ayúdanos, Señor, a vencer todo obstáculo al sometimiento. Toma todo orgullo, Señor. Hoy nos humillamos delante de ti y reconocemos, Dios, que sin ti nada podemos hacer. Señor, hoy toma este orgullo, toma la autosuficiencia, Señor, y que nosotros hoy podemos descansar en ti, someternos a ti sin temor y con toda la confianza, Dios, de que tú eres Dios, tú eres soberano, Dios, y tú nos llevarás a la victoria en su tiempo, Dios. En el nombre de Jesús. Amén.